Buenos días a todos, un gusto estar acá y compartir esta idea con ustedes. Y bueno, antes de arrancar, un breve agradecimiento a la gente de Experiencia Forrajero por invitarnos a participar este día. La idea de hoy es, de alguna manera, con cálculos sencillos, tratar de cuantificar el costo de producción de un forraje alfalfa. En este caso vamos a tratar de vincularlo bajo pastoreo, ¿no? Recordamos, la alfalfa se siembran 3,5 millones a 4 millones de hectáreas en la Argentina, y representa, digamos, el segundo país a nivel mundial y el primero en superficie de pastoreo, por lo cual entender cuál es el costo por kilo de materia seca y cómo interactúa con las diferentes variables que vamos a ver acá: persistencia, producción, utilización. La idea es poder cuantificar cuánto me cuesta producir pasto y cómo esas tres variables interactúan para que este recurso sea más o menos económico y poder ponerle un número. ¿Cuán importante es el pasto en los sistemas lecheros o ganaderos en la Argentina? Y básicamente sumamente importante. Tenemos un gráfico que nos relaciona el consumo en kilos de materia seca por hectárea y los litros libres de leche. Hay una relación directa, es decir, a medida que aumentamos el consumo de pasto, los litros libres de alimentación y el resultado económico del sistema es mucho más positivo. Y la primera variable que tenemos que cuantificar para poder entender cuál es el costo por unidad de materia seca es el volumen productivo, ¿sí? Es decir, cuánto produce, según el ambiente, según el lote, un cultivo de alfalfa. Para eso hay diferentes tipos de mediciones. Podemos consultar a redes, por ejemplo, la DINTA, que tiene una serie de localidades muy bien distribuidas. Y bueno, con esa variable ambiental puedo más o menos estimar cuántos son los kilos de materia seca por hectárea que puede producir una alfalfa en determinada zona, ¿sí? Nosotros también tenemos datos de producción de alfalfa bajo pastoreo, que puede ser, digamos, más vinculado, digamos, a los sistemas más ganaderos. Otro método de estimación, no lo vamos a describir con mucho detalle: corte con aro y tijera, y a partir de ahí establecer, digamos, cuánto produce. Y después diferentes métodos de estimación indirecta a través de aplicaciones digitales, como la aplicación de canopeo, a través de índices verdes o a través de pasturómetros. Cada una sirve en la medida que esté bien calibrada, ¿sí? Y nos puede dar una idea de la producción de pasto real que tenemos en nuestro campo y en nuestro sistema. Porque nosotros podemos estimarla a partir de redes, pero lo que pasa en el campo con la tecnología que usamos, con el manejo que determinamos para cada lote, me va a definir mucho los kilos de materia seca que produzco, ¿sí? Entonces, visto un poco cómo podemos cuantificar productivamente la producción, la otra parte, digamos, para ver cuánto me cuesta el kilo de materia seca, vamos a ver un planteo productivo de costos, ¿sí? El costo de implantación. Y para eso elegimos una alfalfa, en este caso Nobel 720 de nuestros cultivares, seleccionado bajo pastoreo, ¿sí? Para eso el objetivo va a ser sembrar en líneas 16 kilos de semillas peleteadas para lograr más o menos entre 240 y 260 plantas por metro cuadrado. Con ese balance de plantas yo capturo bien los recursos del ambiente y digamos, acerto, digamos, lo que es buenas producciones sin problemas de maleza. Para este planteo productivo y calcular el costo vamos a tener en mente una vida útil de 3 a 4 años y una fertilización de base, no se asusten con el número, de 250 kilos de una fuerte fosforada, sea superfosfato o fosfato monoamónico. Básicamente la alfalfa es muy dependiente del nivel de fósforo, y si el costo de materia seca lo quiero diluir, tengo que aumentar
en alguna medida la productividad del alfalfa. Por cada tonelada de alfalfa que extraigo, equivale más o menos, me llevo 2 kilos de fósforo elemento. Entonces, si tenemos una producción estimada de 14 toneladas por hectárea por año, eso va sí o sí requerir al menos 140 kilos de fósforo para alcanzar esos niveles productivos, porque lo estoy extrayendo. Y ni hablar, digamos, si estoy por debajo de las 15 partes por millón de fósforo en el análisis del suelo. Se consideran para este costo aplicación de herbicidas, 2 y uno post siembra, y se considera también una desmalezada por año. Lo que no se tuvo en cuenta para hacer esta radiografía de costo fue el costo de la tierra y el costo de oportunidad de capital, porque la idea es puntualmente cómo las variables de manejo me influyen sin verlo, digamos, a nivel sistema. Simplemente ver qué sucede con las variables de tranqueras adentro, por así decirlo. Y ahí tenemos, digamos, lo que es la otra pata del análisis, es el costo de implantación, ¿no? Y tenemos deducido, digamos, por cada componente lo que sería la inversión inicial, ¿sí? Es decir, si yo pagara toda la inversión el primer año, ¿sí? Tenemos el $128 de semilla, bueno, la siembra, digamos, que corresponde a un 10%, y la otra parte importante, yo considero que le aplico todo el fósforo pre-siembra, digamos, y a la siembra. Esto nos da un total. Lo que quedan, digamos, en menor proporción son lo que son paquete herbicida, desmalezada y algún herbicida extra. Si yo tuviera que invertir a cero, lo que me representa el primer año serían $380 por hectárea, ¿sí? Ahora, la realidad es que yo tengo que calcular la amortización más el mantenimiento, ¿sí? Y para eso elijo, digamos, una vida útil de 3 años, ¿sí? Voy a dividir ese costo por la vida útil productivamente del alfalfa. Y ahí vemos, bueno, cómo varían, digamos, los costos. Se diluye puntualmente lo que es el tema semilla, siembra y fertilizante, y aumentan los costos más variables, que van a depender, digamos, de cuánto herbicida use o cuántas desmalezadas tenga, digamos, en el año. Entonces, si lo hago, digamos, con el costo amortizado, me representa por año un costo de $178 por hectárea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa esto con este costo a medida que varían los factores que dijimos antes, como por ejemplo la persistencia? Yo, a medida que acá está graficado en el eje X lo que es la durabilidad de la pastura, y en el eje Y, digamos, el costo por año que me representa, ¿no? Entonces, si me dura un año, obviamente no sería el caso en una pastura perenne, pero bueno, iría todo el costo, el gasto de una, y a medida, digamos, que aumenta la persistencia, obviamente disminuye el costo por kilo de materia seca, ¿sí? ¿Cuánto representa esto si lo pasamos a leche? 800 si me dura 2 años, 600 litros de leche, o 539 litros de leche si durara 4 años el alfalfa, ¿sí? Básicamente lo que se diluyen acá son los costos fijos, que son siembra, fertilizante y semilla, y lo que se mantiene, digamos, después del 4.º año vendría a ser lo que dijimos recién, lo que es mantenimiento con desmalezadas o algún tipo de aplicación herbicida. Lo mismo, cómo influye la persistencia en el costo. Vemos en este caso otro tipo de pastura, una pastura base festuca continental, y acá, digamos, tenemos lo que es en el eje Y la duración de 2 a 6 años, y en el eje X, digamos, serían los costos. En azul está en kilo de carne, y en verde básicamente lo puse en dólares. Y vemos, digamos, cómo yo con prologar, con un buen manejo, con una buena fertilización y demás, una pastura que puede durar 3 años a que dure 6 años, disminuyo, o sea, me cuesta un 27% más si dura 3 años que si dura 6. Y esto tiene mucho que ver con el manejo.
Y en la medida que pueda manejar las pasturas, voy a siempre diluir su costo. Otro componente que está muy afectado por el costo de materia teca es el nivel productivo, ¿no? A medida que tengo mayor niveles productivos, esta es la tasa de crecimiento a lo largo del año, ¿sí? De dos genotipos de alfalfa, justamente en esta localidad. En verde está un genotipo de alta genética, más o menos, por los datos, podemos producir 14 toneladas y media, y un genotipo de baja genética, más o menos, podemos producir 12 toneladas de pasto. Y digamos, es importante entender, digamos, qué sucede en esta parte de la curva, donde la tasa de crecimiento explota y puedo llegar a tener tasas de 80 a 100 kilos de materia seca por hectárea día. Y en nuestros sistemas, a base de pasto, capturar este potencial en alfalfa, que la alfalfa concentra ahí más o menos el 60% de su total producción, poder capturar ese crecimiento y transformarlo a litros de leche o a kilos de carne, resulta crucial para que el sistema, para el impacto en el sistema sea fundamental. Y bueno, haciendo una cuenta medianamente sencilla, yo calculé, digamos, qué pasaría con esos 80 kilos de crecimiento por hectárea día si lo transformo a kilos de carne, por una conversión 14 kilos de carne, 14 kilos de materia seca, 1 kilo de carne, y a eso, digamos, lo multiplicaba por el precio de la carne hoy en día. Y básicamente, si lo cuantifico o lo monetizo, estamos hablando de $7.70 por hectárea por día. Me está generando de interés ese crecimiento exponencial de alfalfa. Poder capturarla en este momento resulta crucial para abaratar un montón el costo del kilo de materia seca. Lo mismo que pasa con diferentes niveles productivos, con el costo de la pastura. Acá tenemos productividades de 14, 12 y 10 toneladas de materia seca. Le asigné básicamente un 50% de eficiencia de cosecha, que hay algo en lo que tenemos que trabajar hoy en día en los sistemas, que podemos aumentar el índice de utilización de la pastura. Y si hago, digamos, lo que es el costo de implantación más mantenimiento anual, $178, dividido los 7.000 kilos de materia seca que me estoy consumiendo, me da un costo por kilo de materia seca que equivale a $0.025 por kilo. Y a medida, obviamente, que tengo menores niveles productivos, el costo se va a incrementar. Si lo comparo con otros alimentos, lo que es un silo de maíz o suplemento, básicamente es un costo realmente bajo en la medida que lo pueda producir y capturar. O sea, es decir, que el pastoreo sea eficiente. Y digamos, acá no es, la idea no es comparar los costos, sino ver las opciones que tenemos dentro de la cadena forrajera para optimizar el uso del pasto. Básicamente lo que tendríamos que hacer es utilizar estratégicamente todo lo que es suplementación para mantener carga en el invierno y en la medida, digamos, que aumenta la tasa de crecimiento del pasto, poder con esa carga animal poder capturar toda la explosión de pasto de la primavera. Otro punto clave, ¿qué pasa con la utilización de la pastura? Y en términos generales, si vemos a nivel país, los datos nos dicen que solamente cerca del 50% del total de forraje producido es convertido a carne o leche. Y en alfalfa se puede mejorar en la medida, digamos, que mejoremos el pastoreo. Generalmente lo que quiere representar la foto es qué pasa cuando pastoreamos en primavera al 10% de floración, ¿no? Básicamente el componente de la alfalfa es 60% tallo. Ese tallo es poco digestible porque aumenta, digamos, todo lo que es el componente lignina. Hay una interacción clara con los animales en pastoreo, un alto rechazo, es decir, el animal lo primero que va a cosechar de acá van a ser las hojas de arriba, las hojas más verdes, las hojas tiernas. Y en la medida que baja, digamos, y el tallo esté más duro, va a rechazar todo ese pasto.
El 10% de floración quizás es una buena medida para lo que es sistemas de corte o reserva, en donde yo tengo todo el lote y en 2 o 3 días lo utilizo al 100%. Ahora, el sistema de pastoreo donde empiezo y tengo 20, 25 o 30 días hasta el fin de la rota, de la vuelta de pastoreo, entrar un poco antes, en primavera-verano, para maximizar la utilización, va a ser un diferencial, digamos, para no llegar a la última parcela ya con todo florecido y poca utilización animal. Una propuesta puede ser consumir en este estado vegetativo, donde la relación hoja-tallo es realmente favorable para altas conversiones, tiene alta digestibilidad, básicamente porque no hay componente de fibra indigestible con lignina, y obviamente al animal estar todo vegetativo, básicamente aumenta el consumo. ¿Qué es lo que vemos, digamos, si podemos entrar a la parcela más temprano? Vemos que los porcentajes de utilización suben del 50 que tenemos hoy en día al 75-80%, lo cual significa una conversión a carne o leche mucho más alta e eficiente. ¿Y qué pasa cuando entramos muy tarde a la primera parcela? Básicamente, a medida que damos la vuelta de pastoreo, los porcentajes de rechazo y tallo remanentes son muy elevados, con lo cual acá, además de no usar eficientemente toda la materia seca producida, tengo que pasar una desmalezadora, digamos, como para emparejar el crecimiento. Y eso influye directamente en el costo por kilo de materia seca. Esto sería, digamos, teóricamente, cómo podríamos entrar a la parcela. Básicamente no superar 2 toneladas y media, 3 toneladas de pasto. Esto es un sistema ganadero y un sistema de leche. Y como les comenté, los porcentajes de utilización mejoran sensiblemente. El tema es, obviamente, tener la estructura, tener la capacidad y sobre todo el manejo para, en la medida que mis operarios de campo estén entrenados, disminuir los problemas que pueden llegar a tener con algún tipo de empaste y demás, que se soluciona básicamente con manejo, sin entrar mucho en detalle. Hay varios ejemplos que hoy en día están manejando ingreso temprano en primavera con muy buenos resultados. Y para redondear por ahí lo que significa este manejo de entrar antes a la parcela para maximizar, acá tenemos, digamos, lo que es la curva a lo largo del año y lo que es, digamos, la tasa de crecimiento de pasto. Si yo quiero maximizar la utilización, una vez que definí mi primer pastoreo, o sea, para entrar al primer pastoreo, desde en el año de implantación, sí o sí necesito un buen desarrollo de raíz. Más o menos lo que se llama, o numéricamente son 3 toneladas y media de biomasa de raíz. Con eso, digamos, aseguro la productividad y la persistencia de alfalfa. Ahora, en la medida que se pueda, lo que estamos viendo por ahí es en el pico de explosión de pasto en primavera, tratar de comer cada 8 o 10 nudos, ¿sí? Lo que dijimos recién, no tener un acumulado más de 3.000 kilos de pasto. De esa manera utilizo el 100% y en esta época del año la alfalfa remueve reservas para explotar en tasa de crecimiento, ¿sí? Y en esta época del año lo óptimo sería mejorar lo que es la conversión animal. Ahora, cuando nos vamos para no perjudicar, digamos, la persistencia, tenemos que tener en cuenta que sí o sí en otoño le tenemos que dar descanso. En otoño cambia la partición de energía en la planta de alfalfa. En vez de, digamos, mandar todos los asimilados para producir tallo y hoja, empieza a mandar energía y nitrógeno a la raíz, digamos, para resumir un próximo rebrote. En esta estación del año, lo que priorizo es la persistencia de la pastura, ¿sí? Entonces, una medida, en esta época, por ejemplo, de acá, digamos, si le di el último pastoreo, lo ideal sería, en el próximo pastoreo, tener 12 o 14 nudos, o lo que es similar, algún porcentaje importante de floración. Con eso yo aseguro que trasloque todo lo que es reservas a raíz.
Entonces, si en la medida que yo logro mejorar la utilización, si lo cuantificamos, acá tenemos, digamos, una producción en 3 años de 34 toneladas, con una utilización del 50%, son 17 toneladas de pasto cosechada, ¿sí? El costo por kilo de materia seca me da 0,042 dólares por kilo, ¿sí? Ahora, en la medida que yo esas mismas 34 toneladas cosecho el 80% a través del manejo, mi costo por kilo de materia seca disminuye. Y lo mismo, digamos, si juego con las dos variables interactuándolas. ¿Qué pasa cuando aumento la producción de 34 a 48 y sigo manteniendo un porcentaje de índice de cosecha del 80%? Básicamente me disminuye de vuelta el costo por kilo de materia seca. Esto es fundamental en los sistemas que hacen foco en la base pastoril y foco en el pasto. Básicamente estoy disminuyendo un 50% simplemente por combinar dos estrategias de manejo, el costo por kilo de materia seca. Y para ir redondeando, la idea era que se lleven una idea de cuáles son las variables que afectan mi costo de producción y cuáles son las variables del sistema ganadero que puedo modificar para mejorarlo. Entonces, bueno, obviamente vimos que a medida que aumenta la productividad, obviamente disminuye el costo de implantación porque diluyo el mismo gasto, siembra, semillas, fertilizantes, en un mejor resultado, más unidad de producto. El porcentaje de utilización también es clave porque convierto todo ese forraje en más resultado económico. Y también, bueno, a medida que mi pastura es productiva y persistente, el costo inicial se diluye. Y si dura muchos años, mi costo va a ser cada vez menor. En conclusión, dependiendo cómo yo maneje estas variables, puedo hacer que el costo de producir kilos de carne o litros de leche a pasto varíe. Y de la mejor forma en que combinemos estas tres variables vamos a mejorar el resultado económico del sistema total. Muchas gracias.